¿Sabías que hay una verdad sobre Jesús que muchos han preferido callar? Una revelación tan poderosa que si la comprendieras hoy, ¿tu vida nunca volvería a ser la misma? Hoy vamos a desenterrar esa verdad, esa perla escondida que ha estado ahí todo el tiempo, esperando que alguien con hambre y sed de Dios la descubra. Y te lo digo con autoridad. Lo que vas a escuchar en estos minutos no es simple teología, no es religión vacía, es la palabra viva que corta hasta lo más profundo de tu ser. Escúchame bien, porque esto que voy a compartir contigo no es para entretener, no es para que te quedes igual, esto es para sacudirte, para despertarte, para que veas a Cristo con ojos nuevos y tu corazón se encienda con el fuego del Espíritu Santo. Hay una verdad sobre Jesús que ha sido ocultada, no necesariamente con mala intención, sino porque muchos no han tenido ojos para verla, oídos para escucharla, ni corazón para recibirla. Y esa verdad es esta: Jesús no vino solamente a morir por tus pecados, Jesús vino a enseñarte a vivir como hijo de Dios aquí y ahora. No vino solo para que fueras al cielo cuando mueras. Vino para que trajeras el cielo a la tierra cada día de tu existencia. Vino para que tu vida fuera un testimonio vivo del poder transformador de Dios, para que caminaras en autoridad, en santidad, en propósito divino. Y eso, hermano, hermana, eso es lo que muchos no quieren que sepas. Te han dicho que Jesús es solo tu Salvador, y sí, Él es tu Salvador, gloria a Dios por eso, pero también es tu Maestro, tu Señor, tu ejemplo perfecto de cómo debe vivir un hijo de Dios en esta tierra. Fíjate bien en Juan 14:12, donde Jesús dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Escuchaste eso? Mayores obras harás. No iguales, mayores. Pero la iglesia, muchas veces por miedo, por comodidad, por ignorancia, ha preferido mantener a los creyentes en un estado de infancia espiritual, diciéndoles: solo cree, solo ten fe, solo espera. Y sí, la fe es fundamental, pero la fe sin obras es muerta, como dice Santiago 2:26. Jesús no te llamó a ser un creyente pasivo, te llamó a ser un discípulo activo, un guerrero espiritual, un hijo que manifiesta el reino de Dios en la tierra. Mira, déjame llevarte a las Escrituras para que veas esto con claridad. En Mateo 10:7 hasta 8, cuando Jesús envía a sus discípulos, les dice: y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Ves? No les dijo: vayan y solo hablen de mí. Les dijo: vayan y hagan lo que yo he hecho. Sanen, liberen, transformen vidas. Esa es la verdad que ha sido ocultada. Que tú, hijo de Dios, tienes el mismo poder, la misma autoridad, el mismo Espíritu Santo que tenía Jesús para transformar tu realidad y la de los que te rodean. Pero te han hecho creer que eres solo un pecador salvado por gracia. Y aunque eso es cierto, no es toda la verdad. Eres un hijo del Dios Altísimo, heredero del reino, embajador de Cristo en la tierra. Piensa en esto. ¿Por qué Jesús pasó 3 años entrenando a sus discípulos? ¿Por qué les enseñó a orar, a ayunar, a tener autoridad sobre los demonios, a caminar en fe? Porque sabía que Él no se quedaría físicamente en la tierra para siempre. Sabía que ellos tendrían que continuar la obra, y la continuaron, hermano. Lee el libro de los Hechos y verás cómo Pedro, Juan, Pablo, hombres normales como tú y como yo, hicieron milagros, sanaron enfermos, resucitaron muertos, porque comprendieron esta verdad. Cristo vive en mí, y por tanto, su poder obra en mí. Pero en algún punto de la historia, la iglesia institucional comenzó a crear una separación entre el clero y los laicos, entre los santos
y los comunes. Y así, poco a poco, se fue diluyendo esta verdad poderosa, que todo creyente, todo hijo de Dios bautizado en el Espíritu Santo, tiene acceso directo al poder transformador de Cristo. Escúchame bien, Jesús no murió en la cruz para que sigas siendo esclavo del pecado, del miedo, de la enfermedad, de la pobreza espiritual. Él murió para liberarte completamente, para que vivas en plenitud, para que camines en victoria. Juan 10:10 lo dice claramente: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No una vida mediocre, no una vida de supervivencia espiritual, sino una vida abundante, plena, victoriosa. Y aquí viene otra verdad que muchos no quieren aceptar. Jesús vivió como hombre, no como Dios. Sí, Él era Dios encarnado, pero durante su ministerio terrenal se despojó de sus privilegios divinos, se hizo hombre completamente para mostrarte a ti cómo puede vivir un ser humano lleno del Espíritu Santo. Filipenses 2:6-7 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Por qué hizo esto? Para que no tuvieras excusa, para que no dijeras: Jesús pudo hacer esos milagros porque era Dios. No, hermano. Jesús los hizo como hombre lleno del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que tú recibiste cuando entregaste tu vida a Cristo. Por eso en Lucas 4:18-19, cuando Jesús comienza su ministerio, cita Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Ves? Fue el Espíritu Santo sobre él quien lo capacitó para su ministerio, y ese mismo Espíritu está sobre ti. La pregunta es, ¿lo estás usando? ¿Estás caminando en esa autoridad o sigues viviendo como huérfano espiritual, esperando que alguien más ore por ti, que alguien más te profetice, que alguien más te libere? Déjame decirte algo con amor pero con firmeza. Dios está esperando que madures espiritualmente. Hebreos 5:12-14 reprende a los creyentes inmaduros diciendo: debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexerto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Es tiempo de crecer. Es tiempo de dejar la leche espiritual y comenzar a comer alimento sólido. Es tiempo de que dejes de ser un creyente de banco, que solo va a la iglesia a recibir, y te conviertas en un discípulo de Cristo que sale a transformar el mundo con el poder del Evangelio. Ahora bien, aquí es donde muchos se confunden, dicen: pero hermano, eso suena a que me estás diciendo que me haga mi propio Dios, que no necesito la gracia de Cristo. Nada más lejos de la verdad. Todo lo que podemos hacer es por la gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo en la cruz, por el poder del Espíritu Santo, pero esa gracia no es para que te quedes quieto. Esa gracia es poder para transformarte. En 2 Corintios 12:9, Pablo recibe esta revelación. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia de Dios es suficiente, pero esa gracia te capacita, te fortalece, te unge para que hagas cosas sobrenaturales. No estás solo. Cristo vive en ti. Gálatas 2:20 lo dice hermosamente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, cuando
hablas, no hablas solo tú, habla Cristo en ti. Cuando oras por un enfermo, no eres tú quien sana, es Cristo en ti. Cuando confrontas una situación difícil con fe, no es tu fuerza, es Cristo en ti. Pero tienes que activar esa verdad, tienes que creerla, declararla, vivirla. Y aquí viene algo revolucionario. Jesús te enseñó que tu boca tiene poder creador. En Marcos 11:23, Jesús dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga, le será hecho. No lo que piense, no lo que sienta, sino lo que diga con fe. Proverbios 18:21 confirma: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Tu boca puede bendecir o maldecir, puede construir o destruir, puede declarar vida o muerte sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu economía, sobre tu salud. Y esa es una verdad que no todos quieren que conozcas, porque un pueblo que sabe usar la autoridad de la palabra de Dios es un pueblo imparable. Piensa en esto. Cuando Dios creó el mundo, ¿cómo lo hizo? Con su palabra. Sea la luz, y fue la luz. Génesis 1. Y tú, creado a imagen y semejanza de Dios, tienes ese mismo poder creador en tu boca cuando hablas conforme a su voluntad. No estoy hablando de nombrar y reclamar cualquier cosa que se te ocurra. Estoy hablando de declarar lo que Dios ya dijo en su palabra sobre tu vida. Si Dios dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces tú puedes declarar: tengo un futuro y una esperanza porque Dios lo prometió. Y esa declaración no es arrogancia, es fe en acción. Pero mira, hay algo más que debes entender. Jesús te enseñó que la obediencia es la llave que abre las puertas del cielo. No basta con saber estas verdades. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Puedes conocer toda la Biblia de memoria, pero si no la obedeces, no te sirve de nada. Jesús lo dijo en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es una palabra fuerte, incómoda incluso, pero es verdad. La salvación es por gracia mediante la fe, sí, pero la fe verdadera produce obediencia, produce fruto, produce transformación. Y aquí está el punto central de todo esto. Jesús vino a revelarte quién eres en realidad. No eres un gusano indigno, no eres basura espiritual. Sí eras pecador, pero fuiste lavado, justificado, santificado. 1 Corintios 6:11. Ahora eres nueva criatura. 2 Corintios 5:17. Ahora eres hijo de Dios. Juan 1:12. Ahora eres coheredero con Cristo. Romanos 8:17. Esa es la verdad que ha sido ocultada, tapada con falsas doctrinas de condenación, de religiosidad sin poder, de rituales vacíos. Te han dicho que no eres digno, que no puedes, que no mereces. Y claro, por ti mismo no puedes, pero Cristo en ti lo puede todo. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Imagínate que toda tu vida te han dicho que eres un mendigo y un día descubres que eres hijo del rey, que tienes derecho a todo el tesoro del reino. Así es la vida cristiana verdadera. No andas mendigando bendiciones. Andas reclamando lo que ya es tuyo por herencia, por el sacrificio de Cristo. Ahora, ¿por qué esto ha sido ocultado? Porque un pueblo que sabe quién es en Cristo es un pueblo peligroso para las tinieblas. Un pueblo que camina en autoridad espiritual no puede ser manipulado, no puede ser controlado, no puede ser intimidado. Y el enemigo lo sabe. Por eso ha trabajado durante siglos para mantener a la iglesia dormida, entretenida,
ocupada en debates teológicos sin sustancia, en tradiciones que no transforman. Pero escúchame, Dios está levantando una generación que conoce la verdad, que camina en ella, que no tiene miedo de confrontar los poderes de las tinieblas, que toma en serio la gran comisión. Marcos 16, 15, 18. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esas señales no son para unos pocos superungidos, son para todo el que cree. ¿Crees tú? Entonces las señales deben seguirte a ti también. Y si no te están siguiendo, no es porque Dios no quiera, es porque algo está faltando en tu fe, en tu obediencia, en tu intimidad con Él. Deja que te haga una pregunta directa. ¿Cuánto tiempo pasas a solas con Dios cada día? No en la iglesia, no en ayunos corporativos, sino tú y Él en tu cuarto secreto. Porque en Mateo 6:6 Jesús dice: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El poder que estás buscando, la unción que anhelas, la autoridad que necesitas, todo eso viene del lugar secreto, viene de la intimidad con Dios. Viene de doblar tus rodillas cuando nadie te ve, de buscar su rostro cuando todos duermen, de clamar en el silencio de la madrugada. Ahí es donde se forjan los gigantes espirituales. Ahí es donde Dios te revela sus misterios. Ahí es donde el Espíritu Santo te enseña, te corrige, te transforma. Moisés pasó 40 días en el monte con Dios y bajó con el rostro resplandeciente. Éxodo 34:29. Jesús pasaba noches enteras en oración. Lucas 6:12. Pablo fue llevado al tercer cielo donde escuchó palabras inefables. 2 Corintios 12:2 hasta 4. ¿Y tú cuánto estás invirtiendo en tu vida espiritual? No me malinterpretes. No estoy diciendo que te salvas por tus obras o por cuánto oras. La salvación es un regalo, Efesios 2:8 hasta 9. Pero la madurez espiritual, el poder, la autoridad, la intimidad con Dios, eso requiere esfuerzo, disciplina, hambre espiritual. Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Los violentos no son los agresivos carnalmente, son los que tienen hambre y sed de justicia, los que buscan a Dios con todo su corazón, los que no se conforman con migajas espirituales, sino que quieren el banquete completo. Son los que se levantan a las 3 de la mañana cuando el Espíritu los despierta. Son los que ayunan cuando su carne quiere comer. Son los que adoran cuando su alma está quebrantada. Son los que siguen creyendo cuando todo parece perdido. Y déjame decirte algo más. Jesús te llamó a ser luz en medio de las tinieblas, no a esconderte. Mateo 5:14-16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tu vida debe ser un testimonio tan poderoso que los que te rodean vean a Cristo en ti y quieran lo que tú tienes. No con palabras vacías, sino con hechos, con amor genuino, con santidad práctica, con poder sobrenatural. Cuando tu vecino está enfermo y tú oras por él y sana, ¿qué crees que pasa? Se glorifica el nombre de Dios. Cuando tu compañero de trabajo está en crisis y tú le das una palabra de Dios que transforma su situación, ¿qué sucede? El reino de Dios avanza.
pero para hacer esa luz tienes que estar conectado a la fuente de luz. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. No puedes dar lo que no tienes. No puedes compartir una unción que no posees. No puedes llevar paz si tú estás en guerra interior. No puedes liberar a otros si tú sigues atado. Por eso es crucial que te examines a ti mismo. 2 Corintios 13:5. Examínaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿Hay pecado oculto en tu vida? ¿Hay áreas donde no le has dado señorío completo a Cristo? ¿Hay ídolos en tu corazón? Porque no puedes caminar en el poder de Dios si estás viviendo en desobediencia. El pecado no confesado, no arrepentido, bloquea tu comunión con Dios. Isaías 59, 2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Si sientes que tus oraciones no son contestadas, que tu vida espiritual está estancada, examina tu corazón. Pídele al Espíritu Santo que te revele qué está mal. Salmo 139 contra 23-24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y cuando Dios te muestre el pecado, no lo justifiques, no lo minimices, confiésalo, arrepiéntete de corazón y aléjate de él. 1 Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios está esperando restaurarte, limpiarte, llenarte de nuevo con su Espíritu. Pero no puede hacerlo si tú te aferras a lo que te está destruyendo. Ahora, déjame hablarte de algo que es fundamental. Jesús te enseñó a perdonar, porque el perdón te libera a ti más que a quien te hirió. En Mateo 6, 14, 15 Jesús dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esa es una verdad difícil de tragar, pero es palabra de Dios. La falta de perdón es como tomar veneno esperando que el otro muera. Te envenena a ti, te amarga, te roba la paz, te ata a tu pasado. Y mientras tú sigas enojado, resentido, deseando venganza, no puedes recibir plenamente lo que Dios quiere darte. Perdonar no significa que lo que te hicieron estuvo bien. Significa que sueltas el derecho a la venganza y se lo entregas a Dios. Romanos 12, 19. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando perdonas, te liberas de las cadenas emocionales y espirituales que te atan a esa persona y a ese dolor. Y Dios puede comenzar a sanar tu corazón de verdad. Y escucha esto, porque es importante. Jesús perdonó a los que lo crucificaron mientras estaba en la cruz. Lucas 23, 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Él pudo hacer eso, tú también puedes perdonar lo que te han hecho. No con tus fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo que vive en ti. Entonces, hermano, hermana, te pregunto, ¿a quién necesitas perdonar hoy? ¿Qué herida del pasado sigues cargando? ¿Es tu padre que te abandonó? ¿Es tu madre que no te amó como necesitabas? ¿Es tu expareja que te traicionó? ¿Es ese hermano de la iglesia que te calumnió? ¿Es ese líder que abusó de tu confianza? Sea quien sea lo que sea, Dios te está diciendo hoy: suéltalo, déjalo ir. Suéltalo a los pies de la cruz
y experimenta la libertad que viene cuando obedeces la palabra de Dios. Porque mientras sigas aferrado a esa herida, mientras sigas alimentando ese resentimiento, el enemigo tiene un lugar legal en tu vida. Efesios 4, 26, 27 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La falta de perdón le da lugar al diablo en tu vida. Y no podemos darnos ese lujo, hermano. No podemos darle ninguna entrada al enemigo. Ahora, hay algo más que quiero que entiendas, y esto es profundo. Jesús te reveló que tu batalla no es contra carne y sangre. Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa persona que te hirió, ese familiar que te traicionó, ese compañero que te calumnió, no son tu verdadero enemigo. Son instrumentos que el enemigo usó. Tu verdadera batalla es espiritual. Y cuando comprendes eso, todo cambia. Dejas de pelear contra personas y comienzas a pelear en el espíritu, con las armas espirituales que Dios te dio. Y esas armas, hermanos, son poderosas. 2 Corintios 10 contra 4 hasta 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tus armas son la oración, el ayuno, la palabra de Dios, la alabanza, la fe. Con esas armas puedes destruir toda fortaleza del enemigo en tu vida, en tu familia, en tu ciudad, pero tienes que aprender a usarlas. No puedes ir a la batalla espiritual sin preparación, sin conocimiento, sin disciplina. Por eso Jesús enseñó sobre la autoridad del creyente. En Lucas 10:19 les dice a sus discípulos: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Escuchaste eso? Tienes potestad, tienes autoridad sobre toda fuerza del enemigo. El diablo no tiene poder sobre ti a menos que tú se lo des. Pero muchos creyentes viven derrotados, viven atormentados, viven oprimidos, porque no conocen su autoridad en Cristo. Viven como esclavos cuando son hijos. Viven como vencidos cuando son más que vencedores. Y eso, hermano, tiene que cambiar hoy. Quiero que comprendas algo. Cuando Jesús murió en la cruz, venció al diablo completamente. Colosenses 2, 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La batalla ya está ganada. Cristo ya venció. Ahora tú solo tienes que caminar en esa victoria, aplicarla en tu vida diaria. El enemigo no tiene autoridad sobre ti, pero tiene una estrategia: mentiras. Juan 8:44 dice que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Él te susurra: no vas a cambiar. Siempre serás así. Dios no te escucha. No eres suficiente. No tienes lo necesario. Y si tú crees esas mentiras, ellas te atan más que cualquier cadena física. Por eso es crucial que renueves tu mente con la palabra de Dios. Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tu mente es el campo de batalla. Lo que piensas determina cómo vives, y lo que piensas debe estar alineado con lo que Dios dice de ti en su palabra. Si Dios dice que eres bendecido, tú eres bendecido, aunque las circunstancias digan lo contrario. Si Dios dice que eres sano, tú eres sano, aunque el diagnóstico médico diga otra cosa. Si Dios dice que eres próspero, tú eres próspero,
aunque tu cuenta bancaria esté en ceros. No estoy diciendo que niegues la realidad, estoy diciendo que declares una realidad mayor, la verdad de Dios que está por encima de toda circunstancia. Porque Dios no miente. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Si Dios lo prometió, Él lo cumplirá. Tu responsabilidad es creerlo y mantenerte firme en la fe hasta que lo veas manifestado. Y eso requiere paciencia, requiere perseverancia. Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No todas las promesas se cumplen inmediatamente. Algunas requieren un tiempo de preparación, un proceso de madurez, pero si te mantienes fiel, si no te rindes, verás la manifestación de lo que Dios te prometió. Abraham esperó 25 años para ver el cumplimiento de la promesa de un hijo. José pasó 13 años entre la esclavitud y la prisión antes de llegar al palacio. David fue ungido rey, pero tuvo que huir de Saúl durante años antes de tomar el trono. El tiempo de espera no es tiempo perdido si lo usas para crecer, para madurar, para prepararte para lo que Dios tiene. Y mientras esperas, adóralo. Mientras esperas, sírvele. Mientras esperas, sigue creyendo. Porque en el proceso, Dios está trabajando algo en ti que es más importante que la promesa misma. Está formando tu carácter, está fortaleciendo tu fe, está preparándote para cargar la bendición sin que te destruya. Estamos llegando al final de este mensaje, pero quiero dejarte con algo que cambiará tu perspectiva para siempre. Jesús no murió para que tengas una religión, murió para que tengas una relación íntima con el Padre. Todo el sistema religioso del Antiguo Testamento, con sus sacrificios, sus rituales, su templo, fue cumplido en Cristo. Cuando Él murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Mateo 27:51. Ese velo separaba el lugar santísimo donde habitaba la presencia de Dios. Y al rasgarse, Dios estaba diciendo, ya no hay separación. Ahora todos pueden entrar a mi presencia. Por eso Hebreos 10:19-22 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que no necesitas un intermediario humano para llegar a Dios. Cristo es tu único mediador. 1 Timoteo 2:5. Puedes entrar al trono de la gracia directamente, con confianza, porque la sangre de Jesús te limpió y te hizo apto. No tienes que sentirte indigno. Fuiste hecho digno por la obra de Cristo. Esa es la verdad que la religión ha ocultado, que tu relación con Dios es personal, íntima, directa. No necesitas rituales complicados, no necesitas formalismos vacíos, solo necesitas un corazón sincero y una fe genuina. Y cuando vengas a Él así, Él te recibirá, te abrazará como el padre del hijo pródigo. Lucas 15. Pero mira, hay algo más que necesito decirte antes de que termines de escuchar esto. Jesús te advirtió que habrá oposición, que habrá pruebas, que habrá tribulación. Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No te prometió una vida sin problemas, te prometió su presencia en medio de los problemas. Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
Cuando comienzas a vivir estas verdades, cuando comienzas a caminar en el poder de Dios, habrá oposición. Tu propia familia puede volverse en tu contra. Tus amigos pueden alejarse, pueden burlarse de ti, criticarte, perseguirte, pero no te desanimes. Jesús dijo en Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando sufres por causa de Cristo, no estás siendo castigado, estás siendo honrado, estás en buena compañía. La compañía de los profetas, de los apóstoles, de los mártires que dieron su vida por el Evangelio. Y Dios no se olvida de tu sacrificio. Todo lo que sueltas por Él, Él te lo devuelve multiplicado en esta vida o en la venidera. Así que no temas, no retrocedas, no te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Mantente firme, pelea la buena batalla de la fe. 1 Timoteo 6:12. Porque el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Ahora, quiero que hagas algo. Quiero que este mensaje no se quede solo en tu mente. Quiero que descienda a tu corazón y te transforme desde adentro. Porque de nada sirve que conozcas toda esta verdad si no la aplicas. La palabra de Dios es viva y eficaz, pero solo cuando la obedeces. Hebreos 4:12. Así que te voy a pedir algo. Cuando termine este mensaje, no te levantes inmediatamente. No sigas con tu rutina como si nada. Tómate unos minutos en silencio. Apaga todo y háblale a Dios con sinceridad. Dile lo que has sentido mientras escuchabas esto. Confésale tus pecados. Pídele que te revele áreas de tu vida que necesitan cambiar. Entrégale tus miedos, tus dudas, tus cargas. Y si nunca has tenido un encuentro real con Jesucristo, hoy es tu oportunidad. Romanos 10:9-10 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No es complicado. No necesitas estar en un templo ni tener un pastor presente. Solo necesitas reconocer que eres pecador, que necesitas a Cristo y entregarle tu vida completamente. Y si lo haces de corazón, en este instante nacerás de nuevo. Juan 3:3. El Espíritu Santo vendrá a vivir en ti y comenzará un proceso de transformación que durará toda tu vida. Y si ya eres creyente pero te has enfriado, si has perdido tu primer amor como la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:4, hoy puedes volver. Dios te está esperando con los brazos abiertos. No importa cuánto tiempo hayas estado lejos, no importa qué tan profundo hayas caído. El mensaje de Jesús para ti es el mismo que dio en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está tocando a la puerta de tu corazón ahora mismo. No la dejes cerrada. Ábrela y déjalo entrar de nuevo. Y experimentarás un avivamiento personal que transformará toda tu vida. Porque Dios es Dios de nuevas oportunidades. Dios de restauración, Dios de milagros. Mira, déjame decirte algo más antes de terminar. El camino no será fácil, pero vale la pena. Cada sacrificio que hagas por Cristo, cada vez que escojas obedecerlo en lugar de complacer tu carne, cada vez que declares su palabra sobre tu vida en medio de la tormenta, estás sembrando semillas de eternidad. Y llegará el día en que estarás delante de Él y escucharás las palabras más hermosas que un ser humano puede escuchar. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Ese día, todo el sufrimiento, toda la persecución, toda la renuncia tendrá sentido, porque lo habrás hecho por Él, para Él, con Él, y nada de lo que hagas en el nombre de Jesús será en vano. 1 Corintios 15:58. Recuerda, Dios no te llamó a una vida mediocre, te llamó a ser más que vencedor en Cristo Jesús. Romanos 8:37. Te llamó a hacer las obras que Jesús hizo, y aún mayores. Juan 14:12. Te llamó a ser luz en las tinieblas, sal de la tierra, ciudad sobre un monte. Mateo 5. La pregunta es, ¿vas a creer esta verdad y vivirla? ¿O vas a seguir conformándote con menos de lo que Dios tiene para ti? La decisión es tuya, pero te advierto, si escuchaste este mensaje y lo ignoras, tu responsabilidad delante de Dios es mayor. Santiago 4:17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hoy te he puesto delante vida y muerte, bendición y maldición. Deuteronomio 30:19. Escoge la vida, escoge a Cristo. Escoge caminar en la verdad que te hace libre. Y verás la gloria de Dios manifestarse en tu vida de maneras que nunca imaginaste. Que el Espíritu Santo te guíe, te fortalezca y te llene de su poder. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo. Y que desde hoy tu vida nunca vuelva a ser la misma porque has descubierto la verdad que te hace libre. En el nombre poderoso de Jesús te bendigo. Ve y transforma tu mundo con el poder del Evangelio. Levántate como el guerrero que eres, como el Hijo del Altísimo, como el embajador del reino, y que las puertas del infierno no prevalezcan contra ti. Amén y amén. Hermano, hermana, si Dios te ha despertado en este momento para escuchar este mensaje, no es casualidad, es una cita divina. Hoy vas a descubrir el poder espiritual que Dios ha puesto en algo tan sencillo como la sal y cómo usarla en esta Navidad para blindar tu hogar contra toda obra del enemigo. Quédate hasta el final, porque lo que vas a recibir hoy va a cambiar la atmósfera de tu casa, va a proteger a tu familia y va a cerrar puertas que el diablo ha querido abrir en tu vida. Mira, estamos en tiempos de Navidad y mientras el mundo se prepara con luces, con adornos, con fiestas y reuniones, muchos creyentes se olvidan de algo fundamental: preparar el hogar espiritualmente. Porque una cosa es adornar la casa por fuera y otra muy distinta es limpiarla por dentro. En el mundo invisible, en la dimensión espiritual donde se libran batallas que no vemos con nuestros ojos naturales, pero que sentimos en nuestra paz, en nuestra salud, en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, en el comportamiento de nuestros hijos. Y hoy quiero hablarte de un elemento que Dios menciona en su palabra una y otra vez, un elemento que tiene poder espiritual, que tiene autoridad divina, la sal. Jesús mismo dijo en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Escucha bien, Jesús no estaba hablando solo en sentido figurado, estaba revelando una verdad espiritual profunda. La sal preserva, la sal purifica, la sal sana, la sal protege, la sal detiene la corrupción. En el Antiguo Testamento, en 2 Reyes 2:19-22, el profeta Eliseo purificó las aguas de Jericó con sal. Las aguas estaban contaminadas, causaban muerte y esterilidad, la tierra no producía fruto y el pueblo sufría. Y Eliseo echó sal en la fuente y declaró, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. ¿Ves el poder que tiene la sal cuando es consagrada a Dios? No es superstición,
No es magia, no es brujería, es obediencia a principios espirituales que Dios estableció desde el principio de los tiempos. Ahora, déjame decirte algo con toda claridad. No estamos hablando aquí de amuletos, no estamos hablando de rituales vacíos, no estamos hablando de hacer las cosas de manera mecánica como si fuera un hechizo o una fórmula mágica, no. Estamos hablando de fe, de declaración, de autoridad espiritual que Cristo nos dio. La sal por sí sola no hace nada, es solo un mineral. Pero cuando tú la tomas con fe, cuando la consagras en el nombre de Jesús, cuando declaras la palabra de Dios sobre ella, se convierte en un instrumento de bendición y protección bajo la cobertura del Altísimo. Entonces, ¿dónde debes poner sal en tu hogar esta Navidad? Escucha con atención, porque cada lugar tiene un propósito espiritual específico, cada rincón tiene un significado en la guerra invisible que se libra sobre tu familia. Primero, coloca sal en las esquinas de tu casa. Las esquinas son puntos estratégicos en lo espiritual. Representan los fundamentos, los límites, las fronteras de tu territorio. En la construcción natural, las esquinas sostienen toda la estructura. En lo espiritual, las esquinas marcan los límites de tu autoridad como hijo de Dios. Cuando pones sal consagrada en las 4 esquinas de tu hogar, estás marcando territorio. Estás declarando, esta casa le pertenece a Dios. Aquí no entra ninguna obra del enemigo. Aquí reina Cristo Jesús. Aquí no tiene lugar el mal. Es como cuando Dios le dijo a Abraham en Génesis 13:17, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Dios le estaba diciendo, camina tu tierra, márcala, tómala, y eso mismo debes hacer tú en tu hogar, marcarlo, tomarlo, declarar que es territorio santo. Segundo lugar, debajo de tu cama. ¿Por qué? Porque la cama es el lugar del descanso, de la intimidad, del sueño, de la vulnerabilidad. Y el enemigo ataca mucho en la noche, en los sueños, en las pesadillas, en el insomnio, en las opresiones nocturnas, en las parálisis de sueño que muchos experimentan pero no saben qué es ataque espiritual. Salmos 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando pones sal debajo de tu cama, estás declarando paz, estás sellando tu descanso, estás cerrando puertas a todo espíritu de tormento nocturno, a toda pesadilla demoníaca, a toda opresión que quiere robarte el sueño. Porque el enemigo sabe que si te roba el descanso, te debilita, te quita fuerzas, te pone irritable, te hace menos efectivo en tu vida diaria. Por eso muchas personas se despiertan más cansadas de lo que se acostaron, porque hay guerra espiritual en la noche. Tercer lugar, en las entradas de tu casa, en los umbrales de las puertas principales. La puerta es el acceso, es por donde entran las bendiciones, pero también es por donde el enemigo quiere infiltrarse. En Éxodo 12, cuando Dios liberó a Israel de Egipto, mandó poner sangre en los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte pasara de largo. Era una marca de protección, una señal de que en esa casa habitaba un pueblo consagrado a Dios. Hoy, bajo el nuevo pacto, tenemos la sangre de Cristo, que es más poderosa que la sangre de corderos. Pero también podemos usar elementos físicos consagrados como la sal para marcar nuestras puertas y declarar, por aquí no pasa ningún mal, porque esta casa está cubierta por la sangre del Cordero. Por aquí solo entra bendición, solo entra lo que viene de Dios, solo entra lo que edifica y no destruye. Cuarto lugar, en tu cocina, específicamente cerca de la estufa o donde preparas los alimentos. La cocina es el corazón nutricional del hogar. Es donde se alimenta la familia,
donde se reúnen para comer, donde se comparte el pan de cada día. Y el enemigo sabe que si contamina la comida, si contamina el ambiente donde se preparan los alimentos, puede traer enfermedad, discordia, malestar, problemas digestivos inexplicables, alergias que antes no existían. Proverbios 15:17 dice: Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. No solo se trata de lo que comes, sino de la atmósfera espiritual en la que se prepara. He conocido familias donde cada vez que comen juntos terminan peleando, donde la hora de la comida es un campo de batalla. Y eso no es normal, eso es ataque espiritual. Pon sal en tu cocina y declara bendición sobre cada alimento que salga de ahí, sobre cada comida que se prepare, sobre cada reunión familiar alrededor de la mesa. Quinto lugar, en las ventanas. Las ventanas representan la visión, la luz, la claridad, la perspectiva, pero también son puntos de vulnerabilidad espiritual. A través de las ventanas entra lo que vemos del exterior, las influencias, las miradas, lo que proyectan otros hacia tu hogar. Y sí, hermano, sí, hermana, existe el mal de ojo, existe la envidia proyectada espiritualmente, no es superstición, es realidad espiritual. Cuando alguien te mira con envidia, con resentimiento, con odio, está proyectando energía negativa, está abriendo una puerta para que espíritus malignos se acerquen a tu vida. Por eso Santiago 3:16 dice: Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Cuando pones sal en las ventanas, estás filtrando espiritualmente lo que entra y lo que sale. Estás declarando que tu hogar no será afectado por envidias, por malas miradas, por pensamientos negativos que otros puedan proyectar hacia tu familia. Sexto lugar, en tu sala o en el área donde la familia se reúne, porque ahí es donde se conversa, donde se toman decisiones, donde se comparte, donde se discuten los problemas, donde se celebran los triunfos. Y el enemigo quiere dividir, quiere sembrar pleitos, quiere generar malentendidos, quiere que cada quien se encierre en su cuarto con su celular y no haya comunicación verdadera. Cuando consagras ese espacio con sal, estás invitando la presencia de Dios a que sea el centro de tu hogar. Estás declarando que en esa casa reinará el amor, la comunicación, el respeto, la unidad familiar. Séptimo lugar, en tu lugar de oración, en tu altar personal si tienes uno, porque ese es tu punto de contacto con el cielo, es donde tú te encuentras con Dios, donde intercedes por tu familia, donde presentas tus peticiones. Y el enemigo odia ese lugar, odia cuando te arrodillas a orar, odia cuando buscas el rostro de Dios. Por eso muchas veces sientes resistencia para orar, sientes sueño cuando abres la Biblia, sientes distracciones cuando intentas buscar a Dios. Es guerra espiritual. Pon sal en tu lugar de oración y declara que ese es territorio santo, que ahí no entra ninguna distracción, ninguna opresión, ningún estorbo, que cuando tú te arrodillas ahí, el cielo se abre, los ángeles acampan alrededor y tu oración sube como incienso delante del trono de Dios. Ahora, escúchame bien, no se trata solo de poner sal y ya. Se trata de hacerlo con fe, con oración, con declaración, con intención espiritual. Antes de poner la sal, tómala en tus manos y ora así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, consagro esta sal, que sea un instrumento de tu protección, de tu purificación, de tu bendición. Cubro con la sangre de Cristo mi hogar, mi familia, cada rincón de esta casa. Eco fuera todo espíritu inmundo, toda presencia maligna, toda obra de tinieblas. Que tu Espíritu Santo llene este lugar y que tu paz reine aquí. Que ningún arma forjada contra nosotros prospere. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y mientras colocas la sal en cada lugar, declara versículos, declara promesas bíblicas con autoridad. Por ejemplo, al poner sal en las esquinas, di:
Como dice Josué 24:15, yo y mi casa serviremos a Jehová, esta casa está consagrada al Señor, y ninguna obra del enemigo prevalecerá aquí. Al ponerla debajo de la cama di, ninguna arma forjada contra mí prosperará, porque mi sueño es bendecido por Dios. Salmo 127:2 dice que a su amado dará Dios el sueño. Yo soy amado de Dios y duermo en paz. Al ponerla en las puertas di, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Esta puerta está sellada con la sangre de Cristo y solo entra lo que viene de Dios. Al ponerla en la cocina, di, bendecirá Jehová el pan y las aguas, según Éxodo 23:25. Todo alimento que salga de esta cocina está bendecido y santificado. Esa declaración, esa fe, esa autoridad espiritual es lo que activa el poder sobrenatural. Hermano, hermana, no estoy inventando esto. Estoy compartiendo principios que vienen de la palabra de Dios, principios que la iglesia primitiva entendía, principios que los santos de antaño practicaban, principios que fueron transmitidos de generación en generación, hasta que la modernidad y el racionalismo vinieron a quitar la fe y el poder. El problema es que hoy, en pleno siglo XXI, muchos creyentes se han vuelto tibios, se han vuelto religiosos sin poder, han dejado de lado la guerra espiritual y por eso sus hogares están desprotegidos. Por eso entran enfermedades inexplicables que los doctores no pueden diagnosticar, por eso hay peleas constantes sin razón aparente, por eso los hijos se rebelan de la noche a la mañana, por eso las finanzas no fluyen aunque trabajas duro, por eso hay accidentes repetitivos, por eso hay opresión y depresión sin causa médica. Es guerra espiritual, hermano, es guerra espiritual, hermana, y necesitas despertarte, necesitas abrir los ojos, necesitas tomar autoridad. ¿Sabes qué pasa cuando no consagras tu hogar? Que le estás dando terreno legal al enemigo. Es como dejar la puerta abierta y luego quejarte de que entraron ladrones. Es como no poner seguro en tu carro y luego sorprenderte de que te lo robaron. Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo. No le des lugar, no le des espacio, no le des permiso, no le des terreno legal. Y una forma práctica de cerrarle las puertas es tomando autoridad espiritual sobre tu casa, sobre tu territorio, sobre tu familia. Mira, en esta Navidad, muchas familias van a abrir sus puertas a reuniones, a visitas, a gente que tal vez viene con buenas intenciones, pero también puede venir con envidias, con chismes, con energías negativas, con espíritus que traen de otros lugares. No todos los que sonríen afuera te desean bien adentro. No todos los que te abrazan oran por tu bendición. No todos los que se sientan en tu mesa quieren que Dios te prospere. Jesús mismo tuvo a Judas sentado en su mesa, comiendo su pan y al mismo tiempo planeando traicionarlo. Por eso es vital que antes de que lleguen esas reuniones navideñas, tú prepares tu casa espiritualmente, que pongas sal, que ores, que declares, que cubras cada espacio con la sangre de Cristo, no por desconfianza enfermiza, sino por sabiduría espiritual, porque serpiente que no viste, te muerde. Y déjame decirte algo más. Esta práctica no sustituye tu relación con Dios, no sustituye tu oración diaria, no sustituye tu lectura de la Biblia, no sustituye tu obediencia a los mandamientos. La sal es un complemento, es un acto de fe, es una expresión de tu autoridad como hijo de Dios, pero no es un talismán mágico. Pero si tu vida está en pecado, si estás en desobediencia, si no estás caminando en santidad, la sal no te va a proteger. Primero arregla tu corazón con Dios, primero limpia tu vida, primero confiesa tus pecados, primero haz las paces con quien tengas que hacerlas y entonces sí,
Con manos limpias y corazón puro, toma autoridad sobre tu hogar. Primera de Pedro 1, 15, 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La santidad no es opcional, no es una sugerencia, es un mandato. Y cuando vives en santidad, cuando tu vida está alineada con la voluntad de Dios, cuando estás en obediencia, entonces tus oraciones tienen poder, tus declaraciones tienen autoridad y los elementos que consagras se convierten en instrumentos de bendición poderosa. Ahora quiero que entiendas algo fundamental. Esto no es para que vivas con miedo, no es para que vivas paranoico pensando que el diablo está detrás de cada esquina esperándote. No, esto es para que vivas con autoridad, con seguridad, con confianza, con la certeza de que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Romanos 8:31 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El enemigo es real, las tinieblas son reales, la guerra espiritual existe, pero Cristo ya venció, ya triunfó, ya desarmó a los principados y potestades, y te dio autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Entonces, cuando pones sal en tu casa, lo haces desde la victoria, no desde el miedo. Lo haces desde la autoridad, no desde la inseguridad. Lo haces como un acto de obediencia, como un acto de fe, como un acto de declaración de que en tu hogar gobierna Cristo, reina el Espíritu Santo, habita la presencia de Dios. Es como cuando Moisés levantó la vara sobre el Mar Rojo. La vara por sí sola no tenía poder, no tenía magia, era solo un pedazo de madera. Pero en las manos de un hombre de Dios, consagrada y levantada con fe y obediencia, se convirtió en un instrumento de milagro, que dividió las aguas y liberó a todo un pueblo. Hermano, hermana, esta Navidad puede ser diferente para ti. Esta Navidad puede ser el inicio de una nueva etapa en tu hogar. Esta Navidad puede marcar un antes y un después en la atmósfera espiritual de tu casa, pero depende de ti. Depende de que tomes en serio tu rol como sacerdote de tu casa, como guardián espiritual de tu familia, porque aunque muchos no lo saben, cada padre, cada madre, cada cabeza de hogar es un sacerdote ante Dios. Tú eres responsable de la atmósfera espiritual de tu casa. Tú eres responsable de orar, de interceder, de declarar, de proteger a los tuyos. En el Antiguo Testamento, el sacerdote ofrecía sacrificios, intercedía por el pueblo, bendecía, consagraba, purificaba. Hoy, bajo el nuevo pacto, tú eres real sacerdocio, como dice 1 Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No necesitas ir a un templo a que alguien haga la oración por ti. No necesitas esperar a que llegue el pastor a bendecir tu casa. Tú puedes hacerlo. Tú tienes la autoridad. Tú tienes el Espíritu Santo morando en ti. Tú tienes la palabra que es espada de dos filos. Tú tienes el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero si te quedas pasivo, si te quedas esperando que alguien más haga el trabajo espiritual por ti, si te conformas con ir a la iglesia los domingos pero no ejerces tu autoridad en tu casa, tu hogar seguirá vulnerable. Es como tener un sistema de alarma en tu casa pero nunca activarlo. Es como tener un extintor pero dejarlo guardado cuando hay fuego. ¿De qué sirve? De nada. Tienes que activarlo. Tienes que usarlo. Tienes que tomar acción con fe. Y mira, sé que hay personas escuchándome ahora mismo que están pasando por situaciones muy difíciles en sus hogares. Hay peleas constantes que están destruyendo el matrimonio. Hay hijos rebeldes
que se fueron de la casa y no se comunican, hay enfermedades que no se van a pesar de los tratamientos, hay problemas económicos que parecen no tener solución aunque trabajas día y noche, hay adicciones que están destruyendo a un ser querido y tal vez has orado, tal vez has ayunado, tal vez has dado ofrendas, tal vez has hecho todo lo que sabes, pero no ves cambio, no ves resultados. Déjame decirte algo con amor pero con firmeza. No te rindas. Sigue orando, sigue declarando, sigue tomando autoridad, pero también examina tu vida, examina tu casa, examina si hay puertas abiertas en tu vida que le dan derecho legal al enemigo de actuar. Examina si hay pecados sin confesar, si hay objetos en tu casa que no deberían estar ahí, si hay relaciones que están contaminando tu vida espiritual, porque a veces el problema no es que Dios no te escuche, no es que Dios no quiera ayudarte, sino que hay estorbos legales que le dan derecho al enemigo de actuar. Puede ser un amuleto que alguien te regaló con buena intención, pero que está dedicado a espíritus inmundos. Puede ser música que glorifica lo inmundo, que exalta la violencia, la lujuria, la rebeldía. Puede ser relaciones tóxicas que abren puertas espirituales cada vez que las permites en tu vida. Puede ser falta de perdón que tienes guardada como un tesoro amargo en tu corazón. Puede ser pornografía que consumes en secreto pensando que nadie lo sabe, pero Dios lo ve y abre puertas a espíritus de lujuria. Puede ser chismes que alimentas en tu boca destruyendo reputaciones. Puede ser idolatría disfrazada de tradición, esas imágenes, esas estampas, esos rituales que heredaste de tus padres pero que no honran a Dios. Puede ser brujería escondida en tu casa, esos trabajos que te hicieron, esas limpias que te hicieron, esa ropa que te regalaron con malas intenciones. Hechos 19:19 cuenta que cuando los efesios se convirtieron al cristianismo, trajeron sus libros de magia y los quemaron públicamente. El texto dice que el valor de esos libros era de 50,000 piezas de plata. Era mucho dinero. Pero ellos entendieron que no podían servir a Dios y seguir guardando objetos dedicados a las tinieblas. Renunciaron a todo lo que les ataba al mundo de las tinieblas, aunque costara, aunque fuera valioso, aunque fuera herencia familiar, y entonces el poder de Dios se manifestó de manera extraordinaria en esa ciudad. La palabra se multiplicó, los milagros se multiplicaron, la iglesia creció poderosamente. Lo mismo tiene que pasar en tu casa. Renuncia a todo lo que no honra a Dios, quémalo, destrúyelo, sácalo de tu hogar, aunque te cueste, aunque tenga valor sentimental, aunque te lo haya regalado tu abuela. Si no honra a Dios, si abre puertas espirituales, tiene que salir. Y entonces verás cómo la presencia de Dios entra con poder, cómo la paz llega, cómo las cosas empiezan a cambiar. Y cuando hagas esta limpieza espiritual, cuando pongas la sal consagrada, cuando declares la palabra, no lo hagas una sola vez y ya. Hazlo periódicamente. Hazlo cada vez que sientas que la atmósfera de tu casa está pesada, cada vez que notes que hay más tensión de lo normal. Hazlo después de recibir visitas conflictivas, después de fiestas, después de reuniones, donde sabes que no todos vienen con buenas intenciones. Hazlo cuando notes que hay más peleas de lo normal, más enfermedades, más opresión, más pesadillas en los niños. Porque el enemigo no descansa, siempre está buscando cómo entrar, siempre está rondando como león rugiente buscando a quien devorar. Y tú tienes que estar vigilante, tienes que estar atento, tienes que estar en posición de guerra espiritual. Primera de Pedro 5:8 dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No está dormido, no se fue de vacaciones, está activo, está buscando, y si encuentra una puerta abierta, va a entrar. Por eso tienes que mantenerte firme, tienes que mantenerte en oración, tienes que mantenerte en la palabra, tienes que mantenerte en santidad,
Ahora, algo muy importante que quiero recalcar. Cuando hagas esto, hazlo en familia. Reúne a tu esposa, a tus hijos, y explícales con paciencia lo que estás haciendo. No los espantes, no les metas miedo, pero enséñales la realidad espiritual. Enséñales a orar, enséñales a declarar, enséñales que ellos también tienen autoridad en Cristo Jesús. Porque el enemigo ataca más a los hogares donde no hay unidad espiritual, donde cada quien anda por su lado, donde el papá cree una cosa, la mamá otra, los hijos están confundidos y no hay cobertura en oración. Mateo 18:19 dice: Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hay poder en el acuerdo, hay poder multiplicado. Cuando un matrimonio ora junto, cuando están de acuerdo en la fe, cuando declaran juntos. Hay poder cuando una familia se une en un mismo espíritu, cuando todos están alineados bajo la cobertura de Dios. Entonces, no hagas esto solo encerrado en tu cuarto sin que nadie sepa. Involucra a tu familia. Que sea un acto colectivo, un acto de fe unidos. Que los niños vean que papá y mamá oran, que vean que se toma en serio la protección espiritual, que aprendan desde pequeños a ejercer autoridad, porque esos niños van a crecer, van a formar sus propias familias y necesitan saber cómo proteger sus hogares. Y si estás soltero, si vives solo, si no tienes familia natural a tu lado, no te desanimes, no te sientas menos. Tú también puedes hacer esto, tú también tienes autoridad, tú también eres templo del Espíritu Santo. Invita al Espíritu Santo a que sea tu compañía, tu cobertura, tu protección, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, ahí hay poder, ahí hay paz, ahí hay plenitud. No necesitas estar casado para tener autoridad espiritual. No necesitas tener hijos para ser sacerdote de tu hogar. Lo que necesitas es tener a Cristo, tener fe, tener obediencia. Hermano, hermana, no subestimes el poder de los actos de fe, por simples que parezcan. A veces Dios nos pide cosas que parecen sencillas, que parecen insignificantes a la mente natural, pero en el mundo espiritual tienen un impacto poderoso, desatan cadenas, abren cielos, mueven montañas. Como cuando Naamán, el general sirio leproso, tuvo que lavarse 7 veces en el río Jordán para ser sanado. Parecía ridículo, parecía simple, parecía indigno de un hombre de su posición. Y al principio se negó, se ofendió, se fue enojado, pero sus siervos le dijeron: si el profeta te hubiera mandado a hacer algo grande, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más si te dice: lávate y serás limpio? Y cuando obedeció, cuando puso a un lado su orgullo y se sumergió 7 veces en ese río, fue sanado completamente. Su carne se volvió como la carne de un niño. Como cuando Jesús escupió en tierra, hizo lodo y lo puso en los ojos del ciego. Parecía extraño, parecía antigénico, parecía que no tenía sentido. Pero cuando el ciego obedeció y se lavó en el estanque de Siloé, recibió la vista por primera vez en su vida. Como cuando en las bodas de Caná, Jesús le dijo a los sirvientes que llenaran las tinajas de agua, solo agua, y luego les dijo que sacaran y llevaran al maestresala. Y cuando obedecieron, el agua se había convertido en el mejor vino. La obediencia precedió al milagro. Dios obra a través de tu obediencia. No siempre entenderás el cómo, no siempre entenderás el por qué, no siempre tendrá sentido para tu mente racional, pero cuando obedeces con fe, cuando haces lo que Dios te muestra aunque parezca simple, verás los resultados, verás el poder, verás la transformación. Así que no te preguntes tanto, no lo racionalices tanto, no busques explicaciones científicas,
Solo hazlo. Toma la sal, conságrala con oración sincera. Ponla en tu casa con fe. Declara la palabra sobre cada rincón y confía en que Dios honrará tu fe, responderá tu obediencia, manifestará su poder. Porque Dios no menosprecia la fe sencilla. Al contrario, Jesús dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, moveríamos montañas. Y déjame profetizar algo sobre tu vida en este momento. Esta Navidad será diferente. Esta Navidad tu hogar será transformado. Esta Navidad habrá paz donde había guerra, habrá salud donde había enfermedad, habrá provisión donde había escasez, habrá unidad donde había división, habrá gozo donde había tristeza, habrá bendición donde había maldición. Porque estás tomando autoridad, estás cerrando puertas al enemigo, estás abriendo puertas a la bendición de Dios, estás posicionándote en fe. Isaías 54:17 declara: Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esa es tu herencia, esa es tu promesa, esa es tu declaración, créela con todo tu corazón. Declárala con toda tu boca, vívela con toda tu fe. Ahora quiero que hagas algo conmigo. Donde sea que estés escuchando este mensaje, en tu casa, en tu trabajo, en el camino, quiero que cierres tus ojos por un momento. Respira profundo, aquieta tu corazón y en tu interior con sinceridad, con humildad, haz esta oración. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús vengo ante ti con un corazón arrepentido y agradecido. Reconozco que mi hogar es tu templo, que mi familia es tu heredad, que mi vida te pertenece completamente. Perdóname por las veces que he descuidado la protección espiritual de mi casa, por las veces que he dejado puertas abiertas al enemigo, por las veces que he sido negligente en la oración y en la vigilancia. Hoy me comprometo a tomar autoridad, a orar, a declarar tu palabra, a consagrar cada rincón de mi hogar. Cubro con tu sangre preciosa mi casa, mi familia, mis hijos, mi matrimonio, mis finanzas, mi salud. Echo fuera todo espíritu inmundo, toda presencia maligna, toda obra de tinieblas. Cancelo todo trabajo de brujería, todo mal de ojo, toda palabra de maldición, toda atadura generacional. Que tu Espíritu Santo llene mi hogar con tu presencia, con tu paz, con tu gozo, con tu poder. Que esta Navidad sea una temporada de bendición, de milagros, de restauración, de transformación, en el nombre de Jesús. Amén. Abre tus ojos. Y ahora, levántate y hazlo. No dejes esto para después. No digas mañana lo hago o cuando tenga tiempo. Hazlo hoy, hazlo ahora. Consigue sal, conságrala y empieza a marcar tu territorio. Empieza a declarar que tu hogar le pertenece a Dios. Y verás cómo la atmósfera cambia, cómo la paz llega, cómo las cosas empiezan a alinearse, cómo Dios empieza a obrar poderosamente en tu familia. Que Dios te bendiga abundantemente, que te proteja bajo la sombra de sus alas, que te prospere en todo lo que emprendas. Que esta Navidad sea el inicio de un nuevo capítulo en tu vida y en tu hogar. Y recuerda siempre, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. El enemigo ya fue derrotado. Tú tienes la victoria. Camina en ella, vive en ella. Declárala. Amén y amén.